Hey, ¿qué onda? Para los que no me conocen, yo soy Xavi García y en este video les voy a plantear un ejemplo para que ustedes vean cómo aplicar los grados de libertad, cómo hacer el análisis correctamente, que fue el tema del video anterior. Y sin más, pues vamos de lleno. El ejemplo dice así: una corriente de aire húmedo entra a un condensador en el cual se condensa el 95% del vapor de agua del aire. Se mide la velocidad de flujo del condensado, es decir, el líquido que sale del condensador, y se determina que es 225 litros por cada hora. Es posible considerar que el aire seco contiene 21% mol de oxígeno y que el resto es nitrógeno, es decir, el 79%. Calcule la velocidad de flujo de la corriente de gas que sale del condensador y las fracciones molares de oxígeno, nitrógeno y agua en esa corriente. Recordemos que de videos anteriores siempre les he comentado que lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de flujo, así que empezamos con eso. Dibujamos el bloque central y empezamos colocando su primera entrada, que es la correspondiente a la entrada de aire. Dicho aire va a estar compuesto por su parte libre de humedad y a su vez esa parte libre de humedad está compuesta por oxígeno y nitrógeno, 21% y 79% respectivamente. La parte restante será la parte que contiene humedad. En este caso no se nos dice en qué proporción está distribuido el aire, es decir, qué tanto está con humedad y qué tanto no. Ahora, una de sus salidas, N3, en esta salida se representa el agua líquida que se condensó y nos dice que son 225 litros de agua líquida por cada hora. También se nos dice en el enunciado algo muy importante, que todo el agua que sale acá es el 95% del agua que hay en la alimentación, es decir, es el 95% de N2. No se les olvide ese dato, que es muy importante y clave para este problema. Ahora, en la salida tenemos esta mezcla de gases y vapor. ¿Cuáles gases? Oxígeno, nitrógeno. Estos, así como entran, así van a salir. Y en el caso del vapor de agua, pues se va a tener que averiguar qué tanto sale, porque de la humedad que entra, una parte se va a venir para acá en estado de vapor y otra parte en estado líquido. Muy bien. Ahora, empezamos de lleno con el análisis de grados de libertad. Sabemos que hay 6 incógnitas. ¿Cuáles? N1, N2, N3, N4, N5 y N6. También sabemos que podemos realizar 3 balances independientes de materia, y es una manera de ir reduciendo las incógnitas que tenemos. Tenemos obviamente uno para cada especie. ¿Cuáles son las especies? Pues el oxígeno, el nitrógeno y el agua. Ahora, aplicando la ecuación de análisis de grados de libertad, pues tenemos esta diferencia entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones independientes. Sustituyendo, tenemos 6 menos 3, que es igual a 3, y esto quiere decir que necesitamos más datos, más relaciones que nos ayuden a acercarnos a ese preciado valor de 0 que nos diga que ahora sí le podemos entrar a resolver este problema. Entonces continuamos buscando relaciones adicionales, y una de ellas es lo que partía del enunciado del problema, que N3, es decir, esto que está aquí, el flujo molar de agua líquida, va a ser igual al 95% de la humedad que entra con el aire al condensador, y así queda representado matemáticamente. También podemos hacer uso de las propiedades físicas. Acuérdense que es una relación, las propiedades físicas de los elementos o especies que estén participando en este proceso. En este caso podemos utilizar la densidad, peso molecular y el flujo volumétrico que se nos está dando aquí de 225 litros para poder encontrar el flujo molar de N3. Muy bien, pero eso no lo vamos a hacer hasta estar seguros de que este problema tiene solución. Entonces, analizando estas nuevas relaciones y haciendo un nuevo análisis de grados de libertad, sustituimos. Tenemos que ahora el número de grados de libertad nos da 1
Y con esto podemos concluir que el problema no se puede resolver, lamentablemente. Recordemos del video anterior que si el número de grados de libertad es mayor a 0, mejor ni le movamos, porque vamos a perder muy seguramente nuestro tiempo, nos vamos a esforzar en vano y al final nos vamos a terminar estresando, ahora sí, como decimos aquí en México, a lo güey, porque no vamos a llegar a nada. Siempre nos van a estar faltando datos y por más que le busquemos, nunca los vamos a encontrar. Pero ¿qué pasaría si nos dieran un dato adicional? Como por ejemplo, que nos dijeran que el aire de entrada contiene 10% mol de agua. Ahora, ¿cómo quedaría? Pues quedaría el proceso muy similar, pero la principal diferencia sería en la entrada. Va a haber un flujo de aire igual, sí, que en el caso anterior, pero ahora nos dice la composición, la proporción de ese aire que va a entrar. Nos dice que el 10% va a tener humedad y el restante, es decir, el 90%, va a estar seco, va a estar libre de humedad, ¿ok? Y la parte que va a estar libre de humedad va a tener un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Y esto va a ser la clave para que el problema se pueda resolver y van a ver cómo es que llegamos a eso. De las relaciones adicionales, como ya las habíamos mencionado anteriormente, va a cambiar una pequeña cosa. Así es, este factor de 0.1. ¿Y ese 0.1 por qué aparece? Se estarán preguntando ustedes. Pues recuerden que les mencioné que nos muestra ahora la proporción, la composición del aire que entra. O sea, 10% va a tener humedad y el 90% va a estar libre de humedad. Entonces, la relación que nos dice es de la parte que tiene humedad. Por eso está este 0.1. Y bueno, lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Lo que necesitamos usar para poder encontrar el flujo molar de agua líquida a la salida del condensador. Entonces hacemos otro análisis de grados de libertad y encontramos que ahora tenemos 3 incógnitas, ¿cierto? ¿Ya se dieron cuenta cuáles son? Pues son N3, N4 y N5. ¿Por qué? Porque N2 lo podemos calcular muy simplemente utilizando estas propiedades físicas de la materia y aplicando factores de conversión. Y con esta relación podemos encontrar N1. Entonces ya nada más tendríamos estas 3 incógnitas. Y bueno, ¿y cómo nos encontramos? Con los balances independientes, uno para cada especie, obviamente, ¿no? Oxígeno, nitrógeno y agua. Ahora, aplicando de nuevo la ecuación de grados de libertad, tenemos que ahora sí es 0 y eso quiere decir que ahora sí le podemos entrar porque el problema sí tiene solución, entonces todo el esfuerzo que hagamos valdrá la pena al final. Entonces pasamos directamente a los cálculos y encontramos antes que cualquier otra cosa el valor de N2. ¿Cómo? Pues haciendo uso de lo que ya les había mencionado acá arriba. Aplicamos factor de conversión utilizando la densidad del agua, eliminamos litros con litros, luego utilizamos el peso molecular del agua, ¿ok? Entonces kilogramos se va con kilogramos, pero aquí la corriente nos pide en moles. ¿Y por qué? Porque pues el problema aquí es utilizar esas unidades y recordemos que nosotros siempre debemos de mantener una homogeneidad en las unidades de todas las corrientes. ¿Para qué? Para simplificar los cálculos y para evitar errores en los resultados. Entonces acá aplicamos un último factor de conversión para pasar de kilomoles a moles. Y finalmente tendremos mol por cada hora, que es lo que se nos pide. Muy bien. Y esto daría que N2 es igual a 12.500 moles de agua líquida por cada hora. Ahora, con la relación que nos da el enunciado, podemos calcular el flujo total de entrada de aire, que es igual a N1, y nada más sustituimos los datos. Muy bien. Y tenemos que N1 es igual a 131.578.95 moles por cada hora. Y ya que tenemos esto, ahora podemos hacer los balances individuales, es decir, para cada especie. Empezamos con el oxígeno, ustedes pueden empezar con cualquier especie, no importa. Y, muy bien, ¿dónde hay oxígeno? Pues en N1, ¿cierto? ¿En qué parte de N1? ¿En la parte que está libre de humedad o con humedad?
Así es, en la que está libre de humedad, es decir, el 90% del aire, ¿no? Y en esa parte que está libre de humedad, ¿en qué proporción está el oxígeno? Sí, así es, un 21%. Por eso está 0.21 por 0.9. ¿Y en dónde más hay oxígeno? Solamente en N3. Acá en esta corriente no hay presencia de oxígeno. Y tan, el balance por el oxígeno ya concluyó y por lo tanto N3 será igual a 24.868.42 moles de oxígeno por cada hora. Ahora podemos hacer un balance para el nitrógeno. Aplicamos el mismo procedimiento que para el oxígeno. Muy bien, ¿de qué parte del gas estamos hablando? ¿O en qué parte hay nitrógeno? Así es, en la que está libre de humedad. ¿Y en qué porcentaje está libre de humedad del aire? Así es, en un 90%. Y de esa parte que está libre de humedad, ¿qué cantidad o qué proporción de nitrógeno hay? Un 79%. Muy bien, entonces ya hemos concluido la entrada. ¿Dónde más hay nitrógeno? Así es, en esta salida, N4. Y ya nada más sustituimos y nos dice que N4 es igual a 93.552.63 moles por cada hora. Ahora, finalmente concluimos con el agua. ¿Y dónde hay agua? Pues chicos, en todos lados. Empezamos con la entrada. De la composición del aire, el 10% quedamos que era con humedad, ¿no? Entonces sería 0.1 de N1. ¿Y dónde más? Pues en todas las salidas. N2 de esta corriente y N5 de esta otra corriente. Entonces lo único que nos queda hacer aquí es despejar N5. N5 sería este producto menos N2, que es lo que tenemos acá. Y por lo tanto N5 será igual a 657.89 moles de vapor de agua por cada hora. Y con eso hemos concluido todos los balances, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca calcular ahora sí la velocidad total de flujo de gas a la salida, es decir, esta corriente. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo un pequeño balance en esa corriente y no es otra cosa más que sumar todas las especies, todos los flujos de estas especies, de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Y nos da esto. Por si habían olvidado los valores de N3, N4 y N5, acá se los dejo, lo pueden checar rápidamente con su calculadora y les tiene que dar este valor. Muy bien, ahora que tenemos este valor, ¿qué más nos pidió calcular el problema? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues yo sí, y nos pidió calcular las fracciones molares de la corriente de gas. Y recordemos que para calcular las fracciones molares, pues nada más dividimos el flujo de cada especie entre el flujo total. Muy bien, en el caso del oxígeno, pues sería 24.868.42 entre 119.078.94. Hacemos lo mismo para el nitrógeno. Y finalmente para el vapor de agua ya nada más sería una diferencia, porque recordemos que la sumatoria de las fracciones molares nos tiene que dar 1. Entonces, como ya conocemos 2, ya nada más aplicamos la diferencia de 1 menos la sumatoria de lo que ya tenemos. Y nos da que la fracción de vapor de agua sería 0.0056. Muy bien. Y chicos, si quieren comprobarlo, ya está de ustedes. Yo diría que lo hagan para que vean que efectivamente está bien. Si suman esto más esto más esto, les tiene que dar 1. Y así pueden corroborar que efectivamente sus cálculos están bien, porque la sumatoria de las fracciones molares debe dar igual a 1. Y tan, hemos terminado con este ejemplo. Espero que les haya quedado muy claro todo. Y si no es así, por favor dejen sus dudas en los comentarios y yo trataré de responder lo más pronto posible. Bueno, les dejo la bibliografía también, si quieren checar por su cuenta, en el librito de Felder, ya saben. Y les quiero agradecer también por ver este video. Les recuerdo que les ha hablado Xavi García y también les pido que si no están suscritos, por favor lo hagan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube, cada vez que yo suba un video, les envíe una notificación a su celular o a su cuenta de YouTube para que
procedan a ver mis videos. De nuevo, muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo video de balances de materia. Adiós.